40 años después de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Es un momento además muy complejo para leer esto y creo que una de las cosas, uno de los logros más admirables de BJ en este libro, precisamente es que el relato emocional a veces escapa al relato periodístico, al relato, podríamos decir, del cine, que hemos visto últimamente, que una película ha sido también pues muy polémica estos días sobre este tema. Y bueno, y ese relato emocional pues obviamente pasa por la memoria de las personas que estaban vivas en ese momento. Fue una historia que atravesó una ciudad, que atravesó una sociedad, y quiero empezar por ahí, BJ, porque creo que es la primera pregunta por lo emocional y lo directo que ha sido este libro, es dónde estabas tú ese día y qué estaba pasando en tu vida ese día. Bueno, buenas tardes a todos los amigos que están acá. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, el 6 de noviembre de 1985 yo estaba en la universidad. En esa época todos los que estudiaban periodismo andaban con un transistor oyendo noticias. Yo estaba en la plazoleta de la Sabana y cuando vimos la noticia yo cogí un bus y me fui a la Plaza de Bolívar y allá, o sea, por eso tanta insistencia con, con eso. Y pues di una vuelta por allí y evidentemente pues con todos los amigos periodistas con los que trabajaba y estudiaba, entonces nos dedicamos esos 2 días a oír todas las noticias, todas las noticias. Lo único que no vimos fue el partido de fútbol, pero las noticias sí las oímos todas hasta más o menos a esta hora que ya se acabó todo, justamente el 7 de noviembre de 1985. Más o menos a esta hora ya la plaza estaba siendo pues evacuada, ya los cadáveres, todo estaba finalizando. En ese momento comienzas digamos, ¿dónde comienza la novela en tu vida? O sea, comienzas, ya en ese momento tú dices, aquí hay una historia en la que el periodismo, pues eras periodista en ese momento, no va a ser el mecanismo para contar esto. ¿Cómo empieza la novela a construirse en tu relato, en Sí, tu cabeza? no, pues, es decir, desde ese momento yo estaba estudiando periodismo, por supuesto, y entonces empecé a pensar como en los términos de Truman Capote, con su A Sangre Fría, que es una novela pues sobre un asesinato. Entonces yo en ese momento estaba muy pegado, pues, acababa de conocer a Truman Capote, entonces yo empecé a pensar, aquí pues hay una historia. Pero el problema es que cada vez que avanzaba, la información crecía más, o sea, a lo largo de los 40 años, en lugar de irse, sí, no es como el asesinato de Dickie Perry en 1959 de Truman Capote, donde el hecho ya se acabó. Aquí cada vez, de hecho este mismo año han aparecido un montón de videos de cosas nuevas, entonces uno tendría que esperar otros 20 años para poder escribir la novela. Entonces yo ya, pues digamos, hace 5 años, durante la pandemia, que fue cuando más leí sobre el, incluso la biografía de Belisario, bueno, muchas cosas, entonces ya dije, no, ya tengo que empezar a terminar esto, porque si no, no la voy a acabar nunca. Entonces hace 5 años, durante la pandemia, yo empecé a tomar ya en serio y a hacer los primeros bocetos. Entonces fueron 5 años boceteando hasta que el año pasado, como en mayo del año pasado, ya empecé a escribir este texto y yo, pues es decir, yo me alegro mucho para mí mismo de que el primer borrador se parece muchísimo al último. Es decir, los cambios no fueron tan grandes. Entonces eso, digamos, eso demuestra que el trabajo de los 40 años de construir los personajes funcionó. Porque evidentemente es, a ver, la verdad nunca se va a saber. O mejor dicho, hay unas verdades que se saben y otras que nunca se van a saber. Entonces lo mejor es hacer literatura, porque ya pues incluso el libro de Ricardo Romero que está ahí, yo lo estuve hojeando, no, pues salió ayer al mercado, entonces lo acabo de hojear y me parece que vuelve sobre el palacio y sobre la toma y la retoma, que eso pues ya la gente lo sabe. Es decir, todo el que quiere saberlo lo sabe. En cambio, crear una ficción en torno, solamente conozco otra novela, yo, desafortunadamente no la traje, no, editada por Oveja Negra, que es muy interesante y que también es novela.
pero también la toma, o sea, se acerca mucho a los hechos reales del palacio. En cambio, yo me alejo un poquito, yo miro como desde más lejos. ¿Por qué? Pues, insisto, porque la verdad ya lo que pasó, es decir, los muertos, los militares, los del M-19, el gobierno, todo eso ya está contado, o sea, está hiper contado. Entonces eso, yo creo que ya la gente, si queremos volver a que 40 años después la gente se acerque, sopese un poco qué pasó, sí, los que queríamos a Alfonso Reyes Echandía, pues lo admirábamos, pues ahí podemos encontrar pues un nuevo detonante. Y aquí, pues es decir, aquí no aparecen nombres, quizás, o sea, la gente va a saber quién es quién, pues por obvias razones. Pero digamos tú que tienes 30 años o estos muchachos jóvenes que están aquí, que nunca se han enterado de nada, pues van a leer es una novela. Para ellos será simple y llanamente una novela, algo, unos hechos que pasaron ahí y punto. ¿Mm? Estos personajes todos parecen llevados por una historia que los domina, ¿no? Como un destino. Casi parece que cada uno de ellos está viviendo un destino. Pareciera, obviamente, hay un conspirador detrás de todo, hay una Un junta, fabricante. hay un fabricante. Incluso el que podría ser leído, a mí me gusta mucho algo de la novela y es que incluso el villano no es villano, o sea, no hay una lectura moral de, digamos, el gran conspirador no es en últimas un villano, tú lo muestras como alguien que le tocó esa situación. Pareciera como un pesimismo sobre lo que nos toca finalmente. Todos parecen salir bien librados en un punto. Sí, pero a ver, cuando yo construí a Rodrigo Tesantes, que es el malo. Cuenta un poco sin contar todo. Mire, Rodrigo Tesantes salió de una llamada que me hicieron a mí en 1977. O sea, yo trabajaba en ese entonces en un centro cultural. Yo salía del colegio y me iba allá a organizar documentos, bueno, a llevar papeles, o sea, era una labor de todero en esa época. Y un día llegué y mi jefe me tenía un papelito de esos de esa época que decía, lo llamó fulanito de tal a tal hora. Bueno, pues era el 7 de julio de 1977, nunca se me pudo olvidar, y decía, lo llamó Rodrigo Tesantes. Y yo he buscado durante 50 años a Rodrigo Tesantes y no existe. Entonces cuando dije, bueno, ¿quién podría ser el alma de esto? Entonces dije, pues alguien que no exista. Sí, o sea, no, Rodrigo Tesantes no existe, o sea, Rodrigo Tesantes, como tú dices, podría ser nuestro pesimismo, es el país mismo, es el mal. ¿No? De hecho, una de las cosas que, es decir, ayer analizando con uno de los de la editorial, nos pusimos a ver y el libro está lleno de la letra M. O sea, pues la M de mal, pero si ustedes miran, la letra M es la letra número 13 del abecedario. Y resulta que Rodrigo Tresantes trabaja en el piso 13 de un edificio. Entonces, y mire, ¿qué otras M's hay allí? Era un miércoles, ¿sí? Aparece el MAS, aparecen los militares, aparece el M-19, por supuesto están los magistrados y la M más importante, la invitada más importante, la muerte. Entonces, eso, digamos, es chévere encontrarlo. Y también el hecho de que 6 y 7 suman 13 y como ustedes ven aquí en la portada, aparece el volcán Nevado del Ruiz que ocurrió el 13 de noviembre. Entonces, Y hay un piso 13 al que nunca se llega en la novela también, ¿no? exacto, sí, sí, por eso, ese piso que no existe es el más, digamos, ahí me surge, o sea, el personaje, digamos que uno de los primeros personajes que yo creé desde hace por lo menos 30 años fue a Rodrigo Tesantes. O sea, ese personaje siempre se mantuvo ahí porque yo decía, algo nos movió como sociedad para que esto pasara. Es decir, no es que un día se levantaron unos señores y fueron y se tomaron el Palacio de Justicia, sino que eso es producto como de un ambiente socioespacial en el que eso ocurrió. ¿Sí? O sea, Hay un ejercicio que me recordó mucho de La Noche del Tlatelolco, precisamente de Elena Poniatowska, en donde ella
al enfrentarse a la dificultad de que los militares no querían ser investigados en esa masacre en México, que bueno además poder decir esto en la librería del Fondo de Cultura Económica de México. Eh, y en esa voz ella comienza a ver en ese libro que era muy difícil encontrar realmente los trazos. Entonces, en vez de buscar como una detective, lo que hace es que todos hablen. Y en la noche del Tlatelolco todos hablan. Tú quisiste hacer lo mismo acá, de una manera distinta en la ficción. Aquí hay el estudiante, la mujer que trabajaba en el palacio, Rodrigo, que es el gran conspirador, los militares, todos tienen un pedazo de historia. Sí, hay dos novelas que leí el año pasado que me ayudaron mucho a arrancar y fue La Mujer Habitada, que es de una nicaragüense que por aquí la deben vender, pero no me acuerdo de su nombre, y eh, por supuesto Juan Rulfo, que en Pedro Páramo, porque las voces que se oyen en Pedro Páramo son de muertos. Entonces, eso yo dije, una de las cosas que pensé, bueno, ¿y quién nos podría decir qué pasó en el palacio? Pues los que estaban allá, pero ¿qué les pasó a los que estaban allá? Pues están muertos. Entonces dije, o sea, es como contar y por eso es una ficción, ¿no? O sea, yo estoy contando una historia en la que aparecen incluso voces de personas que murieron en el Palacio de Justicia. Entonces, y por eso es una ficción, porque pues lejos de mí querer hacer insisto, aunque soy periodista, me alejo mucho de querer contar la verdad, porque eso no, o sea, eso ya está sobrecontado y cada vez que alguien dice, esta sí es la verdad, entonces aparecen 50 enemigos diciéndole que eso Pero no es la sí verdad. está ¿Mm? sobrecontado, pero también la necesidad de que se vuelva a contar es súper vigente. Estamos viendo prácticamente todos los opinadores del país las últimas 2 semanas se han metido en este tema, aparece incluso expresidentes, todo el mundo quiere hablar de esto, es porque, o sea, no está tan sobrecontado tampoco. Mm, Bueno, esa es tu opinión, Sí, sí, no, es mi opinión, a mí pero es mi me opinión. parece que ya Mi opinión contar es que esa más. necesidad existe, pero que esa necesidad también se refleja en la ficción, como escoger esta historia también obedece a quizás un dolor de una generación también, en donde la guerra se les atravesó en medio de su ciudad también, ¿no? Sí, por ejemplo, una cosa que evidentemente a mí me dolió mucho, yo fui uno de los que en 1982 voté por Belisario, pues por su proceso de paz, toda la gente venía del gobierno del presidente Turbay, entonces había sido muy tal. Entonces, claro, era una apuesta allí por la paz y que haya terminado tan terrible, en esta terrible situación, pues nos, digamos, eso no solo a mí, sino a mucha gente que estaban los 20 en aquella época, los debió conmover y ahora 40 años después pues nos sigue conmoviendo y por eso creo que era el momento de contarla. Este año con motivo de los 40 años se han desatado un montón de debates, pero pues que se sigan haciendo y iluminados por este texto que es ficción. ¿Mm? Anoche Elena Urán, la hija del magistrado Urán, decía de cómo los pactos de silencio parecían un leitmotiv o una situación constante de la sociedad colombiana, que volvíamos a hacer lo mismo, hay una gran investigación que se borra y luego se bifurcan y luego salen muchos relatos y finalmente el pacto de silencio parece gobernar. Yo quiero preguntarte sobre eso, sobre, a ver, porque finalmente, si bien es ficción, es una ficción demasiado estudiada en un acontecimiento, y sobre esos pactos de silencio que ocurrieron alrededor de este hecho y que todavía, según voces muy importantes de esta situación, ocurren. Pues bueno, yo creo que más que un pacto de silencio ahí es como un pacto de olvido. O sea, toda la sociedad de alguna manera, cuando uno sufre una tragedia, una de las maneras de sanarse es olvidar. Entonces quizás lo que le ha pasado a la sociedad es que ha querido olvidar eso, pero es que, ¿cómo no se va a olvidar si detrás de este suceso, pues que fue tan doloroso, pasó lo de Armero y después de lo de Armero yo te puedo contar tragedias, por ejemplo la de Bojayá,
y la de Boyajá nunca la conmemoramos igual y hubo igual 100 muertos. No conmemoramos el asesinato de los diputados del Valle del Cauca y por donde mires ahí, ¿sí entiendes? Entonces, como sanarnos esto, o sea, yo te digo, no porque la sociedad lo quiera olvidar, sino porque cada uno de nosotros dice, bueno, ya sanemos esto, pasemos a otra cosa, tratemos de vivir mejor, pero así como que alguien se haya puesto de acuerdo, venga, no contemos. Por ejemplo, Belisario, que también lo decían anoche, creo que Alfonso Gómez Gómez Méndez. Méndez, decía, prometió que nos iba a dejar una carta, pero tan buen poeta que era él, se le olvidó escribirla, entonces nos quedamos sin ese documento. Y quizás pues tampoco habría dicho más que lo que dijo el 7 de noviembre en la locución presidencial, que fue reconocer que el gobierno era el que había tomado las decisiones, fue lo que él dijo, ¿sí? Que obviamente eso ha sido controvertido muchas veces y que este texto, pues hijo de todos esos textos, pues también lo deja ahí como, Confirma de alguna manera el texto como un sentimiento de no creer en lo que se ha contado. O tu caso, o digamos. sea, el narrador, pues los narradores, porque acuérdate que aquí el que lea esto, entre otras cosas, son 85 capítulos, ¿no? El que lea los 85 capítulos va a oír 85 voces y es cada uno en su cabeza el que va a tener que decir si según el texto, cada uno de los personajes sale bien o mal librado. ¿Sí? Sí, sí, pero lo que quiero decir es, para ti el libro, para ti esta novela también es como puede ser como un rechazo a ese impedimento de saber como país que realmente sucedió. Ah, claro, cuando yo me meto en construirlo como ficción es porque desearía que sí se supiera, o sea, hubo algo más y evidentemente hubo algo más allí en el fondo que no sabemos qué fue. Dicen que el narcotráfico, bueno, hay un montón de teorías, pero nunca nos quedamos con nada. Entonces yo, pues, hace 5 años decidí casarme con alguna teoría y empezar a trabajar desde allí los elementos para construir este texto. Y por eso es tan importante también el hecho de que aparece el volcán. O sea, no me quedo en el palacio, sino que voy a ir 8, o sea, la novela avanza mucho más como hasta 1900, o sea, empieza como en el 80 y termina como en el 89. ¿Sí? Entonces la novela no se queda solamente en el Palacio de Justicia, sino que muestra ya te digo, un ciclo espaciotemporal y sociológico de digamos, de una década. Ya que BJ ha reiterado 15 veces que es ficción, yo voy a decir de nuevo que es ficción y le voy a pedir que nos cuente un poco esa hipótesis ficcional que tú haces en este libro, un poco la matriz. Obviamente no le vamos a contar todo a los lectores futuros o a los que ya lo hayan leído, pues ya saben, pero ¿qué es lo que tú inventaste que pasó? Yo me inventé, no, es decir, lo que pasó en el Palacio y lo que pasó en Armero, pasó. Lo que pasa es que, insisto, yo lo narro, por ejemplo, lo de Armero lo narro desde voces de gente que se quedó en el pueblo. Sí, nadie, o sea, que no pudieron salir. Entonces, en ese sentido, si hay una teoría, ya te digo, la teoría se la inventa cada uno de los lectores por la manera en la que está contado, porque son pequeños, así como tú dices de lo de Elena Poniatowska, es uno quien termina sabiendo que pasó la noche de Tlatelolco el 2 de octubre de 1978, ¿sí? No, o sea, Elena no te dice, piensa que pasó esto, sino tú decides qué aceptas que fue verdad y qué no. Porque alguien podría decir, es que yo vi pasar un pájaro azul sobre el Palacio de Justicia. Y si él lo está diciendo, pues uno le tiene que creer. Pero pues, si no es cierto, entonces el lector tiene que decir, no, que no pasó ningún pájaro azul. ¿Sí entiendes? Entonces aquí hay unas voces que cuentan algo y el lector es el que decide si las cree o no, porque lo vuelvo a decir porque tú ya lo dijiste, es una ficción. Sin embargo, el papel de los militares es muy cuestionado. El papel de Rodrigo como personaje de una élite o de el poder económico más alto del país
que no aparece en otros lugares en la historia, incluso al presidente se le cuestiona mucho, pero es muy extraño ver que aparecieran los bancos, que apareciera una persona incluso ajena a la política, teniendo más poder en la política. Pero los que sabemos cómo son las cosas en Colombia, pues sabemos obviamente que eso se parece demasiado a la verdad, como ocurren las cosas muchas veces. Eh, Hay algo de denuncia también en eso. Pues denuncia. A ver, lo que pasa es que cada texto literario, eh, digamos, si tú lees a La Mujer Habitada, que narra un poco lo que fue la revolución nicaragüense, eh, entonces allí encuentras y tú te casas con lo que ella dice que pasó o dices que no. Y como es una ficción o lo que narra Padura en El hombre que amaba a los perros, ¿sí? Sobre el asesinato de Trotsky y todo esto, pues uno puede decir, ah, pues esto se lo está inventando, ¿sí? O eso fue la verdad. Y entonces tú ¿qué dices? ¿Fue la verdad lo que cuenta Padura? ¿Sí? ¿Sí entiendes? Entonces, es lo mismo esto es una ficción y como tal, yo la construía pues 40 años leyendo, ¿sí? Todos los libros habidos y por haber sobre el palacio, novelas, viendo todos los videos, oyendo todas las teorías, la de Alfonso Gómez Méndez, la de Jaime Castro, ¿sí? Todo. Y a partir de eso es que construyo las voces y si bien tú crees que son personajes, puede que cada personaje represente realmente a muchos personajes. O sea, no es un personaje que se puede, ah, este es fulanito de tal, sino más bien personajes que representan como el modo de ser de los colombianos, ¿sí? O sea, nuestro modo de acercarnos a la guerra, ¿sí? Con otra M, con miedo, ¿sí? O sea, nos da miedo la guerra, pero vivimos en la guerra, ¿sí? Y vivimos y somos felices y la gente va a cine, eh, sí, y disfruta la vida a pesar del país en el que vivimos. Entonces, digamos, aquí de pronto te ves tú mismo, o sea, si tú lees, dices, este se parece a mí, y tú no existías en 1985 cuando pasó esto. Entonces, y podrías verte ahí dibujado, porque Sí, pero reitero, la obra es tuya también, ¿no? No puedes deslindarte totalmente de la obra. Y obviamente la obra tiene unos sesgos y unos pesos sobre distintos actores que hoy incluso todavía están vivos, ¿no? Sean eh, puestos como un seudónimo o sean puestos como muchos seudónimos, pero estás hablando con mucha claridad de personas que incluso siguen vivas. ujú, sí, y no, no, Sí, no, ya, sí, sí, pues, pero creo que a mí me parece sinceramente difícil, además porque te conozco bien, aceptar que no hay una denuncia política en el fondo de todo esto. pues, mire, yo me acuerdo que siempre los escritores dicen, uno arranca a escribir una novela, pero la novela coge su propio ritmo y va para donde ella quiere. Bueno, y Entonces, no, 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 entonces, aprovechando eso quiero pedirte un favor, porque el tono, me gusta mucho escuchar el tono y ya que estamos acá, eh, entre amigos. si poder, si quieres, los dos primeros párrafos, que me parece que ya marca el tono de la novela, que es muy bello. Ahora, como no me ponga a leer todo, bueno, mm, uno, me despiertan aruñetazos que desgarran mis entrañas. Los crueles fantasmas de mis pesadillas me siguen arrastrando hacia su mundo oscuro. Siento las lágrimas en mi rostro. Me duele el mundo que se entra con la luz del sol y ruido. Solo me calmo cuando de a puñados me va llegando el olor a tierra y me hunde en recuerdos que se disparan en todas direcciones como los colores de un caleidoscopio. Poco a poco, en ese duelo entre el sueño y la vigilia, el aroma se hace más penetrante, pesado. Entra por las rendijas de la ventana y se esparce como el aleteo de una mariposa. Lo va poblando todo y me rescata de ese oscuro sueño minado de tinieblas. Abro los ojos. La luz del sol me golpea como flechas de fuego y el olor a tierra mojada se evapora a golpes de luz. Mi mamá acaba de rociar las matas.
que cuelgan de las rejas de mi ventana y alcanzo a escuchar esa ligera llovizna que se descuelga de las materas. Sí, No, 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 dejé ya, dos. ya. Anoche me cogió la tarde en la discoteca con los amigos de la oficina. El baile aún agita mis recuerdos. El sabor a sarro de la boca y la resaca me traen a la realidad de la casa. Me doy vuelta y escucho el canto de algún copetón extraviado en medio de este barrio que se llenó de casas y de ruidos. La mayoría de las especies huyeron. Apenas si nos queda el recuerdo de que por el humedal pasaban aves migratorias que ya no volvieron. Quiero preguntarte también por los personajes y el trabajo, que a veces el trabajo de escribir tiene alegrías y también como desasosiegos, ¿no? Como tristezas, como dificultades. ¿Qué personaje te costó mucho? Porque definitivamente son varios, son muy diversos. Yo creo que la voz de la mujer que se llama Tatiana, que es como el gran eje de la historia, y bueno, Leonardo también, que es su novio. Entonces, ahí a uno de mis hermanos que ya leyó la novela dice que hay palimpsestos de cosas que pasaron en nuestra adolescencia, en la juventud, porque nosotros en el barrio tuvimos a una amiga que era novia de un muchacho del M19 que se mató en un accidente. Entonces a ella la detuvieron como varios meses, estuvo en las caballerizas de Usaquén, y eso, entonces ellos dicen, y puede que sí, o sea, que yo, ya te digo, cuando yo la empecé a escribir, yo no me di cuenta, pero ya el lector, pues, o sea, mi hermano construye esa historia, es la de él, no es la mía, o sea, yo estaba pensando en otra cosa, pero obviamente allá mi imaginación sí estaba construyendo a partir de sucesos que habían pasado en mi pasado que yo no sabía que estaba poniendo acá. A mí me parece que es muy bello algo que haces y es que, claro, es ficción, de nuevo decimos, no se puede decir que las cosas que se dicen ocurrieron, pero también pasa que muchas cosas que todos sabemos que son verdad, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes son muchachos reclutados en barrios populares para distintos ejércitos. Todos sabemos que esos muchachos existen, están hoy todavía, muchos, en muchos municipios, en muchos lugares. Vemos a alguien utilizado por movimientos, vemos a alguien que es espía, vemos a alguien que le toca ser militar y que le toca un destino de cumplir unas órdenes porque si no las consecuencias son terribles, que esos pactos de silencio también han sido en gran medida gente tratando de protegerse a sí misma y proteger su bienestar, Uh ¿no? -huh. Y es parte de esa tragedia, ¿no? Como que todas esas cosas son verdad, pero y son verdad de nuestra sociedad, pero no son necesariamente ciertas. Pues mira, yo una de las cosas que siento después de volver a leer ya el libro impreso y todo, es que no hubo ganadores, ¿no? O sea, no, en esa batalla que ocurrió en el Palacio, por donde tú mires, todos perdieron. O sea, el gobierno se hizo agua, los militares, pues la mayoría terminaron en la cárcel o acusados, perseguidos, llevan 40 años siendo perseguidos. Pues los del M19 que entraron, pues se supone que a todos los mataron, aunque dicen que hay alguien que salió con vida, todo eso. Entonces, por donde tú miras, no hay sino una batalla realmente que no tuvo ningún sentido. O sea, uno dice, ¿qué pasó? Porque todos, ¿se entiende? O sea, nadie ganó, o sea, que uno dijera, no, es que fulanito de tal ganó algo. Ah, el mismo Pablo Escobar que dicen que estaba detrás de eso, pues terminó muerto. Desde 1985, cuando ocurrió eso, lo persiguieron y los siguientes 8 años de Pablo Escobar fueron de terrible persecución hasta que en diciembre del 93 lo mataron. Entonces, fíjate que nadie ganó, o sea, todos invirtieron en destruir este palacio, la institución o la institucionalidad, pero nadie ganó nada, o sea, fue una batalla pírrica, diría alguien. ¿Mm? Entonces, yo siento, quizás por ahí
me desvelé muchas noches pensando, pero ¿para qué hicieron esto si usted, ¿se entiende? Por ejemplo, uno ve al general Arias Cabrales y uno dice, pero está en la cárcel, lleva 40 años perseguido y en la cárcel. Y entonces, ¿para qué hizo eso? ¿Qué sentido tenía? O sea, yo creo que realmente esa batalla era como un sinsentido y eso es lo que me ha motivado todos estos años a decir, venga, escribamos algo, porque es que no tiene sentido que esto haya ocurrido y si no tiene sentido, pues vamos a seguir, hasta que no le encontremos sentido, vamos a seguir todos los años acrecentando la discusión sobre quién lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, ¿sí? Cómo lo hizo. Y no va a pasar. Entonces este libro será otro librito de toda esa historia, de esa cadena, que hasta que anoche, creo que era Alfonso Gómez Méndez, o no sé, que le decía, mire, yo le pediría el favor al general Delgado, que era el director de la policía en esa época, que nos ayudara a entender si tal cosa que dice Parejo González sí pasó o no. Sí, porque uno de los dos, o sea, una de las dos versiones no es cierta, porque si uno dice una cosa y el otro otra, entonces alguien no está diciendo la verdad. Entonces, decía Gómez Méndez, ojalá él lo hiciera, porque pues, sí, pero si no lo hace, pues entonces vamos a quedarnos sin, lo único que sabe, y que lo dice la historia porque eso salió en los periódicos, es que los hijos de Alfonso Reyes Echandía no recibieron al director de la policía la noche del 7 de noviembre cuando él fue a saludarlos. ¿Por qué? Pues yo no lo sé, no estaba allá, pero sí entiendes, todas esas cosas que construyó la prensa desde el 7 de noviembre de 1985 se han disparado hacia todos lados y no, nunca vamos a llegar a saber la verdad. Digamos, con familiares de las víctimas y de los victimarios, estando pues presentes en la sociedad hoy, y con lo que pasó con la película Noviembre, que incluso un fallo obliga a cambiar parte de la película, eh, ¿cómo es la relación y si has tenido relación con las víctimas, con las personas, si ellos han podido leerlos y cómo te sientes también frente a eso? Yo creo que hay algo complejo, ¿no?, en presentarle a las víctimas una historia que no habla literal de ellos, pero sí está hablando de todos los vacíos. Tú estás llenando con imaginación los vacíos que muchas de esas personas han tenido toda la vida. Sí, yo, por ejemplo, en el caso de Noviembre, a mí me parece que el director se equivoca porque han podido poner a un personaje que se parece a Gaona, que habla como Gaona, pero que se llama Pérez. Solo, sí, entonces, si en lugar de decirle Gaona le hubieran dicho Pérez, pues porque es que las películas, Debió como, leer primero este libro para sí, saber que acabas de decir que todo era ficción. sí, no, claro, es que una película, por ejemplo, si tú viste la película Hoover, pues se supone que es Hoover y que muchas cosas que ahí seguramente si él estuviera vivo diría, no, eso no es cierto, o sí, entonces demandaría al director, o si es JFK, entonces, ¿qué? ¿Sí entiendes? O sea, a mí me parece también es un exabrupto decir que una obra de cine no puede decir algo que el director quiere que se diga, porque hay unos que dicen que dijo eso y hay otros que dicen que no lo dijo. Entonces está bien que lo dijeran, pues si hay dos teorías, uno puede decir, no, yo escogí la teoría de este grupo que dice eso, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ahí, y por eso yo aquí no me engancho, aquí son muy pocos los nombres que la gente va a poder decir, esto es fulanito de tal. Sí, pero y la pregunta también iba al lado de cómo relacionarse, cómo Ah, esperas que no, se relacionen no, estas yo, personas mire, una de con las esta cosas historia. que creo que uno como literato debe hacer es no conocer a nadie, sí, o sea, no conocer al hijo de Reyes y Sandía, no conocer a nadie, porque eso sí lo sesgaría a uno. Entonces, no, es que tú eres el hijo de Alfonso Reyes Echandía, entonces por eso escribiste este libro hacia este lado, ¿no? Entonces yo no me acerqué a nadie, ni de los de la cafetería, ni a ninguno, porque eso realmente, y sé que como periodista uno pues se ciega, porque entonces uno quiere, ay, no, es que conocí a la familia del señor Rodríguez, entonces quiero contar la historia de Carlos Rodríguez y tal, ¿no? Yo no conozco a nadie, sí, o sea, no conocí al presidente de Tancura, aunque me estrellé un día con él, sí, así es de que no,
No, ese, ya te digo, ¿Y eso cómo esperarías afectaría que ellos, la y verosimilitud. cómo esperarías que ellos, que Elena Urán, que las personas que conocen ya de la novela y que sufrieron o han sufrido esa historia se acerquen a este libro? Pues me gustaría que se acercaran y pensaran, pues de hecho aquí no se menciona a Carlos Horacio Urán. Alguien podría creer, este era Carlos Horacio Urán, pero que yo diga la palabra Urán aquí no aparece. No. Ya te digo, es una ficción construida muy cercana a todo lo que salió en prensa. Sí, o sea, no conozco gente que haya tenido, obviamente conozco los informes de la Comisión de la Verdad, de las 3 comisiones que hubo, ¿sí? Entonces todos esos relatos están aquí, digamos, concentrados, pero de una manera muy liberal. Hablando de la Comisión de la Verdad, una de las conclusiones de la comisión y de lo que sucedió después es la dificultad que tenemos para crear consensos, ¿no? La dificultad que tenemos para asumir que algo fue de un solo modo. Yo quiero hablar de eso. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo lees tú también? ¿No? Como nuestra incapacidad para estar de acuerdo, ni siquiera en los recuerdos, más, hay algo de, ¿qué pasa ahí? ¿Qué nos pasa? No, pero mira, por ejemplo, uno de los libros que leí fue el del coronel Plazas Vega, que también es un relato de él, es su relato de lo que pasó en el palacio. Entonces, mm, pues no hay consensos, pues porque si cada uno cuenta una historia que cree que es la verdad, ¿sí entiendes? Entonces, y si él honestamente cree que eso es la verdad, y si fue así, pues como yo no estuve allí, ¿sí entiendes? O sea, yo tengo 2 relatos, uno contado por el coronel Plazas Vega y otro contado, digamos, por Ramón Jiménez, en un libro que se llama Noche de Lobos, ¿sí? Entonces, pues yo como escritor lo que hago es consensuar esas 2 posibilidades y como decir, lo dejo en el filo de tal suerte que cualquiera de los dos que lo lea diga, bueno, esto sí, o sea, esto pudo haber pasado, o sea, no me caso con ningún bando justamente por eso, porque pues las razones, lo que dice Alfonso Plazas Vega en el libro de él sobre la toma es muy distinto de otras versiones. Por ejemplo, de la versión de Germán Castro Caicedo, que es una de las más serias que se conoció, que es El Palacio sin Máscara, ¿no? Entonces, pues uno que dice, y por eso yo insisto, yo no cuento los 2 días, sino cuento más como la década. ¿Sí? O sea, digo, mire, esto ocurrió dentro de un marco en el que la sociedad estaba pasando por esto. O sea, él empieza siendo presidente el presidente Turbay, pasa a Belisario y termina con Barco. Sí, o sea, es que toda la gente se ha concentrado y yo creo que eso es parte del error en tratar de saber si a las 4:15 de verdad dispararon un rocket. Sí, o sea, pues eso no lo vamos a poder saber nunca. ¿Sí? Y si el rocket era amarillo, verde, todas estas cosas, no. Entonces yo digo, leamos la década que fue, de hecho la década empieza con la tragedia de Popayán, ¿sí? O sea, el pobre Belisario lo inauguran con la tragedia de Popayán, del terremoto de 1983, y todo el gobierno de él fue realmente bastante caldeado. ¿M? Entonces, todo eso, si, no hay que leer los 2 días, y quizás esa es mi crítica con los otros libros que se concentran en esos 2 días, como si el mundo fuera esos 2 días, y no lo son. Hay que ver más hacia los lados. Sin embargo, mi pregunta iba más y frente a lo de la comisión, ¿no? Y esa dificultad de la sociedad, ya saliendo un poco de la novela de nuestra sociedad para producir consensos, para acordar sobre qué pasó en la guerra en un momento y cómo superar eso. O sea, quiero tu lectura de eso, porque pues es un tema que has estudiado 40 años. No, pero ya, es que ahí nos metemos en el debate de Alfonso Reyes y Jaime Castro. No, yo no tengo posición sobre eso en el sentido de que sé que no hay consenso. O sea, a mí me consta por la prensa que, de hecho, esta mañana estaba oyendo Blue y yo sé que no hay consenso.
Pero pues desde el punto de vista de la literatura, mi visión como literato, no es mi interés entender la realidad como la estamos leyendo hoy, porque hoy estamos a 40 años de distancia de lo que pasó en aquel entonces. Habría es que pensar cómo leemos ese entonces, porque es que parte del problema es que Pero es que no, estamos ojo, pero leyendo hace es que el 40 años problema como si fuera esta no mañana. solo es de este relato, le pregunto porque es el que trabajaste, pero es que la dificultad de consensos está en Bojayá, la dificultad de consensos está en el plebiscito, la dificultad de consensos es casi el consenso, es la dificultad de crear un consenso. A mí, yo creo que en este momento deberíamos de dejar que hablen todos estos. Me Ya, gustaría oír ya la voz, por vamos, ejemplo, del doctor Ferro, del doctor Guillermo Solarte, vamos a y escucharlos, vamos a sí, escucharlos. porque es que ya es Pero un debate, o de la doctora Yamilia Acosta, que está ya más atrasito, ¿sí? Que es abogada. Entonces, o de otros abogados que hay ahí atrás que tú conoces. Entonces, aquí, ya te digo, no hay que hacer un juicio sobre lo que pasó, porque ese no es el punto. O sea, la novela no es sobre lo que pasó. La novela es sobre qué era lo que estaba pasando en el mundo cuando esto pasó. Es como eso, ¿sí? De hecho, o sea, sin entender la sociedad de aquella década, no se puede entender qué pasó ese día. ¿Sí entiende? O sea, los estudiantes, o sea, si un sociólogo quiere entender lo que pasó en el Palacio, tiene que entender la década. ¿Sí? No, pues todo lo que pasó en el gobierno del presidente Barco, todo lo que pasó en el gobierno del presidente Turbay, y en medio de esos dos presidentes liberales poner a un conservador que se llamaba Belisario Betancourt, que quedó en un sándwich entre esos dos gobiernos, que fueron terribles. Pues en el gobierno de Barco mataron a 3 candidatos presidenciales, ¿sí? Y todo eso, pues ya te digo, no es sobre el Palacio esta novela. ¿Sí? Esta novela pasa por el Palacio, pues porque obligatoriamente, ¿sí? Alfonso Reyes, Gaona, todos, ¿sí? Estaban allí. Así es de que yo invitaría a que les diéramos la voz a, por ejemplo, a Guillermo Solarte. ya la cogió con Guillermo. Pero solo para cerrar esta conversación, este preámbulo a la conversación que vamos a tener con Con la todos, gente. es finalmente decides lanzarla hoy en medio de la Ah, no, esa conmemoración. decisión fue de Yuri, que es la gerente de aula. Sí, Yo pienso eso sí, que no es culpa BJ, mía. afortunadamente contamos con su novela y su voz, y hay demasiadas evidencias en esta ficción de cómo piensas y cómo sientes, y me quedo con la novela, me quedo con todo lo que nos evoca. Los invito nuevamente a que la lean. Eh, ¿Cómo quisieras como volver o más bien, qué es lo que más te gustaría de esta relectura, digamos, de este libro, que es esa relectura, y qué es lo que más hoy, después de 40 años de haberlo publicado, pues, No, no, de haberla escrito, qué de, quisieras como, a qué vuelves mucho de esto? O sea, no, a mí, mire, ahí lo que pasa es que, claro, con Armero tapó un poco el Palacio, y el Palacio tapó definitivamente a Armero. Es decir, Armero pesa menos en la historia nacional, pero allí hubo 25.000 muertos, ¿sí? Entonces, y la tragedia de Armero, si tú la tomas en lo personal, es decir, persona a persona, ¿sí? De esas voces, mire, el otro día yo estaba en un consultorio, y con esto paro de contarles. Estaba en un consultorio médico, y tengo testigos. Entonces el señor que estaba al lado estaba hablando por teléfono y le decía, no, pues imagínese, si mi amigo fulanito de tal, él estaba en Armero, y me contó que cuando él empezó a ver la llamarada persiguiéndolo, él salió en su carro y a toda la gente que se le atravesaba se la llevaba por delante, porque él quería salvarse él y su familia. Y eso debió ser así porque el tipo iba huyendo, y evidentemente si él paraba, pues se iba a morir él y se iban a morir los que le estaban pidiendo chance, sí, que los llevara. Y no, el tipo lo dijo en voz alta delante de nosotros hablando por teléfono. Digo, no, y mi amigo se llevó por delante a todo el que se le ponía, se lo llevaba, porque no, él lo que
luchaba era por salvar a su familia. Y entonces ahí también recojo eso, ya te digo, porque tuve conocidos pues muy cercanos que tuvieron familiares en Armero. Entonces, parte de la tragedia, o de niños que llegaron aquí a Bogotá huérfanos, papá, mamá, nada, entonces adoptados por tíos o por primos lejanos. Entonces conocí muchos de esos casos, pero no, insisto, no me quedé con eso porque, o sea, ay, ven, te entrevisto para una novela. No, porque eso lo sesga a uno. Y sí, por ejemplo, contar el relato a partir de Omaira, y volver, ¿sí? No deja pensar, ¿sí? O sea, se va mucho por el sentimiento hacia Omaira, pero no deja pensar todo lo que había alrededor, ¿sí? Desde la sociología, insisto en que Guillermo Solarte debe hablar. Guillermo ha hecho libros sobre lo que ha pasado en Colombia. Hay uno de él que se llama Aquí no ha pasado nada. Los periodistas son difíciles, no Sí. quieren responder, entonces le mandan la pregunta a otro. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser más democrático para que Guillermo tenga la primera palabra. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Allá, César, si quieres. Sí, una desde el punto de vista literario. Si uno coge el libro, uno empieza a ver que es una crónica, ¿sí? Porque son hechos reales que se dieron, ¿sí? Entonces tú estás narrando cosas que efectivamente sucedieron, como lo habría hecho un periodista, pero al mismo tiempo tiene ficción. Entonces uno podría decir que el libro es un libro de crónica de ficción, es decir, se enmarca en una narración de hechos reales y se involucra la ficción que tú le asignas a cada personaje. Sí, esa podría ser. Mire, insisto, yo fui criado, alimentado, tengo la obra completa de Truman Capote y me gusta mucho porque él cogía la realidad y la volvía ficción. Entonces él hablaba de la non-fiction novel, es decir, de la novela de no ficción, y yo creo que yo hago todo lo contrario. Lo que cojo es la ficción y trato de volver la realidad. O sea, es una mezcla de, sí, o sea, es una crónica en el sentido de que lo que se está contando es Armero y es el Palacio de Justicia, pero ya ficcionado, sí, o sea, alejado de la realidad burda, pues porque yo no sé por qué no me gusta la realidad. Yo en mis cursos en mis talleres de literatura, les digo a la gente, la realidad no le importa a nadie, ¿sí? A nadie le importa la realidad, ¿sí? Entonces, eso es muy del periodismo literario y del nuevo periodismo. Entonces, como la realidad no le importa a nadie, entonces uno tiene que volver la ficción para que alguien esté interesado en ella. ¿Quién tiene más preguntas? Dale, Guillermo. préstale el micrófono al doctor Guillermo Solarte. Bueno, ya que... Aló, ¿ahí me oyen bien? Bueno, la conversación estaba muy interesante. Quedé atrapado en aquel dilema de realidad o ficción, dilema inútil. Es imposible Guillo, si quieres desligar, acercar el micrófono un es poco más. imposible desligar la realidad de la ficción. Es tan ficcionada la vida, si se puede decir, como es tan real la misma ficción. Yo no creo que ese sea el eje central de la conversa, porque todo lo que sucede aquí, cuando estaban ustedes conversando, le iban tocando a uno por dentro su propia historia. Yo tengo 75 años y fíjate de que yo estoy escribiendo como una cartografía de la vida. ¿Y de qué me acordé? Lo primero que me acordé a la edad de 6 años, lo primero, la explosión de los camiones de dinamita en Cali. ¿Vale? Y eso quedó en la memoria grabado por imágenes, ¿sí? No por la historia. Y llegó a convertirse en algún momento en algo que yo no sabía si había sucedido o no, hasta que muchos años después en las conversaciones de familia empezaron a aparecer las cosas que para mí habían sido ficción. Por ejemplo, que me asomé al balcón, si hay algún caleño o que haya vivido eso acá, estaría bien. Me asomé al balcón y vi pasar una bola
de fuego grandísima por encima. Y años después, pero años después supe que era uno de los motores de los camiones que había ido a parar al cementerio de Cali. Entonces, cuando empiezan ustedes dos a conversar, que me pareció muy interesante y bonito, porque pues los conozco a los dos y hemos hablado en privado largo también. A veces se hace más difícil hablar en público, que tiene que tener unas consideraciones que no valen, ¿no? Entonces ahí, ¿qué te digo? Me llevaron, por ejemplo, al Salto. Fíjate que tú hablas de Armero y lo que dijiste a lo último fue muy preciso. Armero lo tapó Sí, el palacio, el que palacio. es una metáfora bien dura de la berraca realidad colombiana. Que fue cuando a uno le dicen que la realidad ha sido explosiva y hoy esta conversación salta uno de explosión en explosión. Claro, Sí, claro. ¿Sí me entienden? Porque yo salté, imagínense ustedes, del 56, que los que no saben, explotaron camiones de dinamita y volaron un barrio entero de Cali, pero inmediatamente salté al terremoto de Popayán. Yo soy popayanejo, hermano. Sí, soy popayanejo. Y después salté a algo que fue, bueno, por supuesto, el Palacio. ¿Sí? No me vi como muy atraído por el cuento del Palacio en el plano real. Pero en ese momento de tu historia me acordé de un libro que recomiendo siempre, que es el de Javier Cercas de Anatomía de un Instante, creo que es. Anatomía de un Instante. sí. Entonces ahí eso lo viví yo porque vivía allá en esa época en España. Y lo que tú decías también es verdad. El punto de los 2 días es solo como la parte obscena de esa historia que todo el mundo tiene que ver. Eso me parece que por eso podría hablar mucho rato de lo que hablaron y leí tu libro y ya no he leído solo ese libro tuyo, sino varios libros tuyos. Y tú has leído míos, entonces hay como una complicidad ahí toda extraña. Fíjate que cuando leí tu libro sabes lo que te dije del libro, ¿sí? Y me parece que uno puede construir una historia libremente sin preocuparse nunca por si es verdad o es mentira. La verdad y la mentira son dos cosas que están atrapadas en la locuacidad de los medios y toda esa carreta. ¿Sí me entiendes? Entonces uno no podría decir, la comisión de la verdad, lo primero habría que quitarle el nombre de verdad, la comisión. Sí, puede ser muy duro decirlo, pero bueno, no, hermano, ¿sí? Quédate ahí nomás, la comisión. Una comisión histórica, mirar hechos, tal. Pero bueno, hay muchas cosas que decir y me alegra de que tu libro sea bueno. Sí, a veces uno no se puede alegrar de eso, no es fácil. Ahí, Guillermo, ahí quisiera anotar algo sobre lo de Cali que me parece interesante y es, yo creo que este libro van a leer muy distinto las personas que somos de Bogotá, de otro, o que han habitado en Bogotá muchos años, como es tu caso, digamos, otras ciudades o incluso otros países, porque creo que además el tema del Palacio es que uno tiene que pasar por ahí mucho. Todos los días. Tiene que pasar por allá a la Luis Ángel Arango, tiene que pasar por allá al Caro y Cuervo, para ir a la catedral. O sea, hay muchas historias en donde la gente tiene que pasar por ahí. Ahí de la dura, ¿no? Claro, es muy presente. Eso es un hecho político. Y cuando le preguntabas a BJ sobre por qué te metes ahí, si es el periodismo, es la política. Tú eliges un hecho político y asumes la responsabilidad de narrar sobre un hecho absolutamente político. Que te desvíes y tal, no te desvías hacia la mentira, como podrían decir, ¿sí? Sino te desvías a hechos imaginarios que te sucedieron mientras lo escribías. ¿Sí? Es político. Ahí hay algo que yo muy interesante. Mira, Quiero anotarte esto. Y porque te quiero más pedirte que leas algo que va a ser interesante. Esa dicotomía entre la mujer, que es muy indefensa, que tiene una historia de vida muy, muy difícil y que termina dominada en ese juego,
y al mismo tiempo Rodrigo, que es el epítome del poder, el hombre banquero, millonario, poderoso, controlador de todo, y como esos dos personajes muy humanizados, pero yo quiero escuchar la voz de ella, porque creo que la voz de ella es muy, muy bella, y Pero te va no, a pedir que le das el final. un trato antes de eso. Yo quisiera saber si alguien más quiere decir algo, Va a porque ver, es que va a ver. allá hay, parece 20 manos levantadas. Y ahorita, es que usted, doctor Ferro, no. Bien, buenas tardes, Diana, buenas tardes, Bermota. Yo tengo que decir algo, el libro a mí no me gustó. Gracias. Tengo que decirlo. Menos mal yo no lo escribí. No, es un texto triste. Es un texto triste, estoy de acuerdo. Es un texto triste y ¿por qué digo que no me gustó? Entonces, resulta que yo hago modelaciones y hago modelos para, en este momento estamos haciendo un modelo para la construcción de la paz en Colombia. Y ese modelo para la construcción de la paz lo que nos lleva es a reconocer que ese libro que se contextualiza en una historia de hace 40 años, podríamos en términos de lo que chicos muy jóvenes de hoy dirían, no importa en qué momento leas esto, se repite la historia. Claro. Y entonces es absolutamente triste el libro porque te golpea en la realidad. Te golpea en la realidad de una manera que no queda. O sea, yo le decía a Jota, yo para leerlo realmente lo sufrí. Es un libro con el que vas a sufrir porque además te estás enfrentando a lo que vives a diario en este país. Entonces, aunque es una ficción, el problema es que es una ficción que representa mucho de nuestra historia. Y en ese sentido tengo que decir que no me gustó. Hola, Betata, qué chévere verte por acá. Felicitaciones, porque pues esto es un logro muy grande. Por aquí estoy viendo como el libro, César me lo pasó, y pues bueno, tengo una pregunta. Al inicio, como justo antes de iniciar, se cita una frase de Roosevelt, de Franklin Roosevelt. ¿Sí? Dice, en la política nada ocurre por casualidad. ¿Sí? Cada vez que un acontecimiento surge, se puede estar seguro que fue previsto para que se llevara a cabo de esta manera. Y mi pregunta es como si esta sentencia o esta afirmación sigue aplicando en la actualidad, ¿sí? O si se sigue llevando a cabo así tal cual como la menciona Roosevelt, sabiendo que se escribió hace tanto tiempo. Ya Guillermo Solarte me había mandado un salvavidas diciendo que todo en la vida es político. Y si ocurre enfrente del Senado de la República, es más político todavía. Y si ocurre a una cuadra de la presidencia, pues ni se diga, y enfrente de la alcaldía. Y por si fuera poco, enfrente de la catedral, que están todos los poderes políticos, sociales y religiosos. Este epígrafe lo puse porque condensa el problema de la verdad, o sea, de la verdad literaria. Sí, o sea, si esta reunión que tú estuvieras acá fue planeada por el azar o si realmente fue azaroso. Entonces, en ese sentido leo yo a Franklin Delano Roosevelt cuando dice eso. ¿No? O sea, a veces el azar es lo más predecible que hay, ¿no? Entonces, es como eso. Y también porque al otro lado hay otro epígrafe que dice, la verdad no cambia porque sea o no sea creída por la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces, que también es otro problema discursivo, es decir, ¿qué es verdad? O sea, uno lee un poema de Whitman y ve esto sí pasaría en Nueva York, sí, o esto pasó, esto es una realidad, esto es una ficción. Mire, yo digo que en cuanto uno le entrega un texto a otro, por ejemplo, si yo hiciera un acta de lo que pasó hoy aquí y se la regalamos a alguien que vive en Nueva York, para él esto va a ser ficción, ¿sí? O sea, lo que pasa es que tendríamos que hacer un acta muy bien escrita para que él se interesara en leerla. Pero si le decimos que es verdad, que es un acta como esas actas que entregan en los edificios, en los conjuntos residenciales, pues nadie quiere leer eso.
Entonces, lo que vuelve interesante el acta es cómo lo escribimos. ¿Mm? Entonces, ahí está, porque la realidad, ya lo dijo Guillermo, ¿sí entiendes? La realidad se mueve, o sea, como es muy dilatada. ¿Mm? ¿Qué es literario y qué es realidad? ¿Mm? ¿Alguien más quiere intervenir? Por allá. ¿Qué otra? 5 minutos. Ah, bueno, el micrófono está allá. Yo creo que esta vez te van a Atrás. preguntar a ti. Bueno, buenas tardes a todos, un cordial saludo. Espero que Muchísimas no. gracias por este espacio. Felicitaciones, maestro, por su nuevo libro. Digamos que yo también hago parte de una u otra manera del mundo artístico. Escribo obras de teatro, canciones y varias cosas. Y escuchándolos ahorita hablar a las personas que han hablado, una vez más entiendo tres aspectos importantes de los seres humanos. Uno, la verdad es subjetiva, lo que es verdad para mí o lo que yo siento como una verdad o cómo esa verdad a mí me afecta es muy distinto a cómo afecta a los otros, ¿sí? Segundo, algo que tengo súper claro es como sociedad es importante y es una percepción propia, no quiero ir en contra del pensamiento de nadie, no me interesa, olvidar una verdad no construye ni paz, ni tranquilidad, ni nada. Inclusive olvidar una verdad, cuando un pueblo olvida una verdad, está más condenado a repetir la misma historia que no a vivirla. Cuando uno recuerda las cosas que le han hecho daño a la sociedad, es cuando realmente nos convertimos en ejecutores de cambio para un buen futuro, porque ya sabemos qué fórmula no funciona y qué no debemos hacer ni aceptar como sociedad. Es mi percepción personal. Me dedico a escribir teatro conciencia. Felicitaciones con lo que te escuché. Ya tengo ganas de devorarme ese libro. Pues yo creo que no lo he leído. No sé si alguno ya lo ha leído, pero yo sí tengo muchas ganas. Listo, también soy emocional, también de pronto me va a poner triste. Pero pues, si un artista, un literato es un artista, si un artista no mueve emociones, está perdiendo el tiempo. Bien sea que te ponga feliz, que te ponga triste, que te dé mal genio, pero que pase algo. Porque si no, entonces la literatura estaría muerta si bien simplemente letras y palabras al azar. Felicitaciones, maestro, gracias por este espacio y bueno, no tengo nada más que decir. ¿Quieres ver? No. Buenas tardes, mucho gusto de ser Patricia, gracias por la invitación, maestro, felicitaciones. Yo sí quiero decir que primero que me siento muy confrontada, porque no esperaba eso. Y si yo no me disculpan, yo tenía 15 años, estaba en el colegio que queda detrás de la alcaldía cuando sonó el cañonazo. Y ustedes no alcanzan a imaginar cómo se sintió ese ruido, fue muy impactante. Y nos tuvieron que tener ahí encerrados en el colegio, el que queda detrás de la alcaldía de Bogotá. Eso se sintió, sentimos, yo por lo menos sentí que se iba a caer. De hecho, son unas zonas como antiguas. Y con los compañeros, pues, y es muy triste viéndolo desde ese punto porque estábamos en la clase de historia hablando de nuestra historia en Colombia y hablando de los chicos, bueno, aquí todo lo que se estuviera hablando en la clase de historia, que somos el futuro de Colombia y todo, cuando escuchamos eso y nos empiezan a encerrar porque nos dejan encerrar en el colegio para poder evacuar y mirar qué hacían, porque estábamos ahí a una cuadra. Y fue muy impactante y sobre todo cuando dicen 40 años y yo, carajo, ya pasan 40 años, tengo 55. O sea, es impactante ver cómo, aunque pasó hace 40 años, también perdí un familiar en Armero, viví todo eso en mi adolescencia, en donde yo decía, me quedo en Colombia o me voy, que me están diciendo que me vaya porque aquí no hay futuro y aquí esto es una guerra, ¿sí? Pero creí en mi patria y aquí estoy, no me voy, ¿sí? Es mi pensamiento personal. Como artista me conmueve y me duele también lo que tú dices. Si ese tema está en el libro, créeme, me lo leo ya, porque sé el dolor y sé la tragedia que fue Armero, o sea, y 25.000 personas borradas por unas, no es que valgan menos, una vida vale, pero sí es esa dicotomía que queda en el ser humano de vale más esto y estos y como fue tan seguido, tuve que vivir el entierro de, bueno, la procesión cuando Galán que lo llevaban a sus honras fúnebres y que estaba haciendo unas compras y nos encerraron que por seguridad, o sea, de pronto chocó mucho en mi adolescencia, pues fue las cosas que pasaron. Entonces, poder ver ese punto de vista va a ser muy interesante, de verdad, estoy muy interesada en leerlo. Me siento honrada por estar aquí en primera fila pudiendo ver este punto de vista de todos. A la chica que dijo que muy triste, que yo creo que pronto tampoco me va a gustar, pero no quiere decir que no lo lea, ¿sí?
a mí no me gusta la sopa de X cosa, pero pues el que me alimente me la tomo. Entonces, ese es el punto, que hay cosas que a uno no le gustan, pero estoy totalmente de acuerdo con Nicolai, en que cuando uno quiere borrar, quiere hacer a un lado lo malo, está condenado a repetirlo. Y es lo que vemos en nuestra sociedad, porque siempre se hace a un lado, a un lado, a un lado, y no se enfrenta, no se habla, no se toca, deje eso así, o traumas familiares. Yo pues soy psicóloga. Entonces, dejémoslo, eso ya pasó, yo perdono. Pero si, no, si lo sigue recordando y lo sigue molestando y ve a esa persona le duele el estómago, no lo ha perdonado porque lo tiene ahí. Perdonar es que yo vea esa situación y ya no me duela, pero nunca se me va a borrar de la mente. Eso de que perdone y olvide. Entonces, creo que tiene algo que ver con el tema y pues muchísimas gracias. No puedo extender más. Agradezco muchísimo la intervención. Gracias. Diga y yo digo. Bueno, vamos a ver si BJ sí me sigue la corriente en esto. Y es, al menos en esto, que me siga la corriente y que lea los últimos dos párrafos. Voy a leer el último párrafo. No. Desde aquí. Y se fue, y comencé a ser esta mujer habitada por el olvido. A veces, en medio de viajes a lugares remotos del continente, sueño con Leonardo, con Bernardo, con Patricia. Los veo felices, sonrientes. Íbamos a cambiar el mundo. Pero al despertar, la realidad me apabulla. A veces escucho las noticias y el país sigue siendo el mismo. Los muertos se acumulan. Más y más muchachos ofrendan sus vidas en una lucha que parece que no conduce a ninguna parte. Miro por la ventana y veo a la gente huyendo unos de otros, corriendo detrás de unas vanas preocupaciones, soñando, viviendo, muriendo. Miro a lo lejos, pero la contaminación no me deja ver el paisaje. Cierro las ventanas y lloro. Me ahogo en mi propio llanto. Gimo porque pude haber sido feliz, pude haber elegido estar tranquila, vivir una vida sencilla al lado de mis padres, pero no lo hice. Me dejé llevar por las pasiones del corazón, de los sueños de Bernardo, de las vanas ilusiones del alma, y ahora estoy pagando el purgatorio de haber elegido estar viva, si es que poder respirar es estar viva. Ni siquiera sé cómo me llamo. Ya olvidé mi rostro y los rostros de mis familiares y mis amigos. En realidad, mejor debería decir que estoy muerta. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, gracias a todas y todos por haber venido al Fondo de Cultura, por este espacio, a los que nos ven en las redes también y gracias.